Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con nuestros profesores y alumnos de audiovisual y multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y por supuesto Canal Nuevo Bio Bio Televisión, conversando de los temas que a usted le importan. Esta vez tenemos dos grandes invitados para hablar un tema serio, complejo, que será tratado con mucha delicadeza, pero sobre todo pensando en la prevención. Vamos a abordar el tema del suicidio, especialmente el suicidio infanto-juvenil. Para ello hemos invitado a la profesora Janet Quijada. Ella es psicóloga, doctora en psicopatología en una universidad española y académica de la Universidad San Sebastián, y también hemos invitado al doctor Miguel Medel, médico cirujano, jefe del programa de formación de especialidad médica de psiquiatría infanto-adolescente de nuestra universidad, además psiquiatra del Hospital La Siguera. Yo le agradezco la valentía que han tenido de venir a hablar a un tema que a todos nos duele mucho, pero que hay que enfrentarlo. Y de hecho el 24 de octubre tendremos una conferencia sobre este tema en el aula magna del Arzobispado de Concepción, y por supuesto que están invitados. Vamos a empezar por usted, profesora. Usted es investigadora, ha hecho varios estudios. ¿Cuál es el panorama del suicidio infanto-juvenil en Chile y en la región? En la región. Sí, principalmente el suicidio, la investigación que he llevado sobre suicidio es especialmente acotada a la región. ¿Qué me llevó a enfocarme en un enfoque más regional? Fue, primero decir, el suicidio no se distribuye de forma pareja en todas las regiones. Es diferente. Hay regiones que tienen más, menos, y por ejemplo en la última región de Chile hay un factor del clima, la falta de luz solar, que hay otros factores que van influyendo. En el caso de la octava región, a mí me sorprendió que, sin ser la región donde hay una más alta tasa de suicidio consumado, sí hubo un aumento entre el 2000 y el 2014 de casi el doble. Pasamos de una tasa del 6 por cada 100.000 habitantes a una tasa de casi el 12. Eso ya me llamó la atención, de que algo pudiera estar pasando acá. Después, hacer un análisis por comuna, también los datos son diferentes. Hay algunas comunas rurales que tenían una tasa mucho más alta a otro tipo de comunas más urbanas. No somos la región con la tasa más alta de suicidio adolescente. ¿A dónde está, profesora? Es la región de Aysén. ¿Aysén? Sí, pero hay factores climáticos, la oscuridad, el aislamiento, hay cosas contextuales. Perfecto. Y eso es como una primera reflexión. El suicidio es multicausado, no todo tiene que ver con el individuo, con características individuales, hay características individuales, pero también el contexto social, el contexto ambiental, tiene su influencia. ¿Ya? Ahora, a nivel nacional, el suicidio entre los 15 y los 24 años está es una tasa en el 2015, es la última informada, de 8 por cada 100.000 habitantes. No es la edad donde más hay una tasa mayor, pero sí es la primera causa de mortalidad entre los 15 y los 24 años. O sea, más que el cáncer, más que los homicidios, más que los accidentes, más que las enfermedades respiratorias, los chicos de 15 a 24 años mueren por suicidio. Doctor, en una familia donde se convive, etcétera, ¿hay algunas predicciones? ¿Se puede prever
que un joven está con el intento de suicidarse, ¿cómo una persona que no tiene la especialidad de usted se puede dar cuenta de que algo está pasando en la mente de este joven? Claro, bueno, el suicidio no es una condición o no es una enfermedad que es exclusiva de un profesional del área de la salud mental, no es exclusiva del psiquiatra o del psicólogo, ¿ya? Sino que es un tema que hoy día es bastante amplio y la gente en general, todos como ciudadanos, ¿cierto? Y parte de una comunidad, tenemos que estar informados acerca de cómo está la persona que vive con nosotros, claro. Cómo está la persona que trabaja con nosotros, la que estudia con nosotros. Y bueno, en la medida que vamos observando y que vamos conociendo a las otras personas, vamos dándonos cuenta que hay ciertas características que nos pueden llamar la atención, ¿ya? Se describen en la suicidalidad, ¿cierto? Como un concepto más amplio que el suicidio propiamente tal, pero dentro de la suicidalidad se describen factores de riesgo y factores protectores, ¿ya? Y dentro de los factores de riesgo justamente aparecen, digamos, hay una serie de características, ¿ya? Sabemos que las mujeres, por ejemplo, se hacen más intentos suicidas, sin embargo los hombres tienen un mayor consumación del suicidio, ¿ya? Por lo tanto, ya tener digamos un paciente, digo yo, ¿ya? Mujer u hombre, ya me hace una diferencia, ¿ya? Para orientar ciertos diagnósticos y mi aprehensión. La presencia de enfermedades mentales, por ejemplo. Hay cierto grupo de trastornos psiquiátricos que también predisponen al suicidio, ¿ya? Algunas enfermedades, la depresión, obviamente, que es una de las principales. Y dentro de los factores, yo diría, importantes también está la estructura familiar o el funcionamiento familiar, ¿ya? Hay una serie de factores más, pero ¿cuáles, por ejemplo? Está, claro, está, por ejemplo, los antecedentes de trauma infantil, por ejemplo, ¿ya? Eventos traumáticos infantiles, importantísimos. El antecedente de suicidio en la familia, también, como mencionábamos, dentro de esta, aparte del funcionamiento familiar, tener antecedentes de suicidio en la familia ya es un factor de riesgo. Aquellos pacientes que tienen adolescentes que ya han tenido intentos suicidas aumentan también el riesgo de volver a tener intentos suicidas y por lo tanto de consumar el acto. Una pregunta quería hacerle, profesora, dentro de las personas que consuman el suicidio, ¿son hechos que se piensan de un segundo a otro? ¿Son procesos que se van cuajando durante el tiempo? ¿Cómo se va generando esta idea? Y después, en el fondo, ¿cuáles son los gatillantes para que al final se tome una decisión tan dramática? Se comenta a grandes rasgos dos líneas. Una línea que tiene que ver con una sintomatología depresiva, el dolor psicológico, y eso se describe como, primero hay un dolor psicológico, un malestar importante, y el suicidio es visto como un escape a ese dolor. Y se dice que ahí se puede ver que hay primero una ideación y luego un intento. Bueno, en general la estadística dice que hay más o menos 20 intentos antes de consumar el suicidio. Mira, de ahí la importancia de lo que decía el doctor, que el intento es uno de los principales predictores del suicidio. Esa es una línea. Sin embargo, hay otra línea rabiosa, de rabia, de enojo, que tiene que ver más con la impulsividad. Y ahí la ideación puede ser muy breve y puede estar combinado, por ejemplo, con un factor de riesgo importante como el consumo de alcohol. Se pueden tomar decisiones sin mucha planificación. Por lo tanto, tenemos las dos vías para consumar un suicidio. ¿Existe un vínculo, perdón, a propósito de lo que usted cuenta, entre
consumo de alcohol, droga y suicidio. ¿Hay estudios al respecto? Es muy fuerte la asociación, sobre todo con alcohol. Revisando estudios de autopsia psicológica que se hacen luego de que la persona ha cometido un suicidio, hay una autopsia obviamente física, pero también autopsia psicológica. Un estudio hecho en los Países Bajos, en 50.000 casos de suicidio en adolescentes, la mitad estaba bajo los efectos del alcohol. Prevenir el alcohol no solo es prevenir dependencia y todo lo que genera eso, sino que también es una forma de prevenir suicidio. Se combina mucho. Y la otra sustancia que está siendo muy analizada con respecto al suicidio es el alto consumo de marihuana, vinculado a que exacerba algunos síntomas perceptuales, las alucinaciones y ideas delirantes. Y se ha visto que los síntomas psicóticos también, en combinación con los depresivos, aumenta el riesgo de suicidio. Muy importante la droga vamos a volver a ese tema, pero ya 2 veces ha salido el concepto de depresión. Bueno, la depresión es un proceso lento, muy complejo, muy dramático, pero existen personas que tienen un evento tan traumático en su vida que lo lleve a atentar en contra de su vida, por ejemplo, un duelo que no son capaces de sacar adelante, o un fracaso, por ejemplo. ¿Hay estudios o son más bien procesos más lentos en su experiencia? Claro, yo diría que se dan los dos aspectos, ¿eh? La verdad es que yo me dedico a ver niños y adolescentes. Antes se cuestionaba incluso el diagnóstico de depresión infantil, ¿ya? Hoy día está estudiado, ¿cierto? Y clínicamente uno lo observa, ¿ya? Están los síntomas frente a un evento traumático importante, una pérdida. La pérdida en sí es muy significativa para los niños y para los adolescentes. A veces, fíjese que el sufrimiento que produce un evento traumático, la pérdida de un familiar, una agresión, el maltrato, ¿ya? En toda con todas las características del maltrato infantil, a veces no necesariamente es inmediato al evento traumático, y a veces pasa un tiempo que puede ser meses o años inclusive, y un niño que sufrió un evento traumático en la edad escolar, 5 o 6 años, recién en la adolescencia puede comenzar a sufrir el evento traumático, porque las características del desarrollo, del neurodesarrollo, ¿cierto?, le permiten tener más herramientas para procesar toda esa información. Por lo tanto, tengo más conciencia, me doy cuenta de lo que pasó, me doy cuenta de lo que lo que me pasó fue malo. Por lo tanto, empieza todo un proceso, emocional, y eso muchas veces lleva a este adolescente, a este joven, al sufrimiento, ¿ya? Como decía la profesora, ¿cierto? Sufre la persona, ¿ya? Y aparece el sentimiento de soledad, de desesperanza. La desesperanza también es una condición que está muy asociada a la depresión y al suicidio. Hay un vínculo, hablaba cómo en una familia, por ejemplo, ahora hay muchas personas que nos están viendo. ¿Cuáles en el fondo serían los comportamientos complejos de un joven que hay que tener mucho cuidado frente a la posibilidad de que esté pensando en atentar en contra de su vida? La literatura, ¿qué es lo que dice al respecto? De hecho, hay indicadores directos de la conducta, ojo, aquí muy pronto puede haber un intento, y esos lo puede detectar quien está muy cerca del adolescente. Por ejemplo, buscar en internet información sobre cómo quitarse la vida, de hablar de sí mismo en pasado, empezar a despedirse, regalar posesiones importantes,
Esos son indicadores muy directos de que hay un intento inminente, por decirlo así. Y ahí la importancia, por ejemplo, la familia, ¿cómo se da cuenta? Porque son conductas que se producen en el día a día en situaciones de confianza, despedirse de un compañero. Aquí lo complejo es que ahora muchas despedidas se están haciendo por las redes sociales. Entonces, quien no está en contacto con ese joven por las redes sociales puede no verlo. Y hay signos de alerta más indirectos que tienen que ver con más aislamiento durante un periodo, descuido personal, de no arreglarse como antes, andar desasiado, aumento si está consumiendo algún tipo de alcohol o droga, aumento de ese consumo. Esos son un poco más indirectos, pero que también me pueden llamar la atención de que algo está pasando. Estos síntomas como directos e indirectos están siendo muy difundidos también en la guía de prevención. Hay una guía de prevención lanzada por el MinSal para el ámbito escolar y algunas recomendaciones para educación superior. Esto se está también transmitiendo para compañeros y para profesores, porque son las personas que están en el contacto diario que pueden darse cuenta de estos pequeños cambios, o son ellos los receptores de estas cartas de despedida, de estos mensajes de despedida, o darse cuenta de qué es lo que está buscando, o la conversación de sentir, de no querer estar más, de tener una carga para él o para otros, ser una carga para otros. Cuando esa conversación se vuelve recurrente, ya es un signo directo. Ahora, bueno, ustedes dos han acuñado un término que es la desesperanza. Bueno, la esperanza es una virtud teologal junto con la fe, con la caridad. En su clínica, en su práctica clínica, ¿hay un vínculo entre la experiencia religiosa, es decir, la fe, la trascendencia, digamos, respecto de la posibilidad de no cuidar la vida? Porque de alguna manera el suicidio es negar vivir, porque justamente no hay horizonte, digamos. ¿Qué es lo que ha visto usted, o son cosas independientes? Claro, nosotros, bueno, una de las cosas que uno siempre evalúa, tanto para la depresión y sobre todo cuando uno está evaluando la suicidalidad, es justamente el propósito vital. El propósito vital en los niños a veces no es una cosa tan clara, tan evidente, ¿ya? Pero a medida que van avanzando, los adolescentes van estableciendo proyectos de vida, ¿ya? Es lo que nos da el sentido de la vida, ¿ya? Ahora, en las personas, los adolescentes que caen en estos cuadros depresivos, ¿ya? Cuando se pierde el sentido, no hay por qué vivir, no vale la pena vivir, que son las expresiones que usan habitualmente los chicos, caen en esto, en la desesperanza, no esperan nada de la vida, ¿ya? Y eso es muy habitual. El sentimiento de desesperanza y de soledad, ¿ya? Que van, yo diría, muy de la mano. De soledad. De soledad, claro. En el fondo los adolescentes muchas veces familias mal constituidas, o a veces familias ausentes, ¿ya? Que pueden tener su estructura, pero no están, ¿ya? Entonces eso hace que los adolescentes sobre todo vivan la soledad con mucha intensidad, mucha tristeza, y es ahí donde aparece este sentimiento de desesperanza. Entonces rápidamente yo diría que esto contribuye a la ideación, como decía la profesora, ¿cierto? Aparece primero aparece como es un momento de pensar en la muerte, ¿ya? No aparece inmediatamente como suicidio, como idea suicida, pero aparece la muerte, empieza a rondar como pensamiento y finalmente, digamos, va evolucionando en la ideación de provocarse la muerte hasta el intento. Sí, vamos a ir a una pausa. No, por favor. Ya. Quería solo complementar el término de espiritualidad con el suicidio. Y sí hay relación, es una relación también mixta. En términos positivos, la religiosidad o espiritualidad, que se usa a veces de modo intercambiable,
da este sentido de esperanza, pero también hay otros sentimientos que son positivos que da la espiritualidad, que el de sentirse amado, por ejemplo, el sentido de comunidad, de pertenecer a una comunidad, el hecho de que muchas religiones fomenten un estilo de vida, entre comillas, saludable, de ser contra el alcohol, contra las drogas, y ya estamos previniendo esto otro, de tolerar, de llevar una carga de vida, por ejemplo, o una enfermedad, llevarla de otra forma, llevarla en un sentido de que es algo. Por ese lado, se ha vinculado como un factor protector. Pero también cuando hay posiciones en la espiritualidad más extrema, se ha visto como un factor de riesgo. Por ejemplo, cuando hay posiciones extremas, se aísla o se segrega a quien no sigue la norma, por ejemplo. Grupos que no son aceptados, por ejemplo, por su orientación sexual, son excluidos de... Son fanatismo, en definitiva. Fanatismo. O discursos muy ligados a generar culpa si no se sigue, o indignidad. Entonces tiene que ver con posiciones espirituales más extremas. Interesante, ¿ah? Sí. Pero yo rescato, fíjese, dos cosas. Uno, el tema del sentido de la vida, de la comunión y el sentirse amado. De hecho, el Papa en su última carta a los jóvenes, que es realmente interesante, parte diciendo, regla número 1, Dios te ama. Yo creo que ese es algo muy potente. Vamos a una pausa. Estamos hablando con la profesora Janet Quijada, psicóloga, doctora en psicopatología, y el doctor médico cirujano, psiquiatra Miguel Medel, sobre suicidio infanto-adolescente. Aquí estamos nuevamente en diálogo. Escríbanos @pediálogo, tratando un tema con mucha altura de mira, pero también muy orientado a la detección y la prevención del suicidio infanto-juvenil. Estábamos conversando de los factores protectores, desencadenantes. ¿Dónde hay servicios en los cuales un papá, una mamá o un cercano pueda llevar a su hijo si se da cuenta que hay algún problema mental que puede llevar al suicidio? ¿Hay una red? ¿En un CEFAM se podría detectar una cosa así? ¿Cómo funciona eso en general en la región? Claro, y bueno, yo trabajo en el sistema público desde hace 20 años ya, y hace 10 años en el Servicio de Salud Talcahuano, ¿ya? Donde existe una red bien conformada, bien constituida, y sobre todo se ha desarrollado mucho el área de la salud mental. Es una red que está muy interconectada, ¿ya? Tanto el sistema de atención primaria, que corresponde a los CEFAM, sí, ¿cierto?, con el nivel secundario y terciario, que son los hospitales. Existen programas de salud mental a nivel de APS, donde hay médicos generales que se dedican a la salud mental, y psicólogos y asistentes sociales, todo un equipo de trabajo, porque entonces hay que hacerlo en equipo, evidentemente. Y están los servicios de psiquiatría y salud mental, que son servicios más especializados. Estos están ubicados en los hospitales. Acá, por lo menos en Talcahuano, tenemos en el Hospital La Higuera, en Tomé, en el Hospital de Pencolirquén. También, ¿ya? En los 3 hospitales hay psiquiatras. Hay psiquiatras infantos juveniles, sí. ¿Ya? Y bueno, y una de las cosas que quisiera destacar dentro de esta red, que es el servicio de urgencia, de acuerdo según lo que me consultaba, ¿cierto? Que hoy día, digamos, dentro del país no es habitual, ¿ya? No todos los servicios cuentan, de hecho muy poco, yo creo que deben ser 2 o 3 hospitales que cuentan con servicio de urgencia de psiquiatría infantil.
¿ya? En el Hospital La Higuera tenemos esa posibilidad y existen turnos, son turnos más abreviados, evidentemente, porque no es una consulta como de otras especialidades, pero hay ciertos horarios entre las 1:30 y 4:30, por ejemplo, hay siempre de lunes a viernes, sábado, domingo, en feria, hay un especialista, un médico psiquiatra infantil. Entonces se acogen todas estas urgencias. Y en el ámbito psicológico, por ejemplo, en los colegios. Sí, complementando lo que decía el doctor, también el Servicio de Salud tiene un teléfono que es Salud Responde y al cual cualquiera puede llamar por orientación, también para contar si está en una crisis importante, y tiene servicio horas psicólogo para contestar ese tipo de llamados. Y además a través de ese teléfono activan la red. Si la persona se dice cuán cerca está de qué servicio y hacen derivaciones. Claro. También hay para los jóvenes, sobre todo, que presentan una diversidad sexual, hay una fundación que es el Todo Mejora, que tiene también un teléfono y chat. Entran en la cultura del joven y te ofrecen apoyo a distancia, orientación, sobre todo en estas temáticas donde se han sentido muy discriminados, una instancia anónima, hacen seguimiento también. También otra fundación pone a disposición psicólogos para hacer un acompañamiento a los jóvenes que están solos. Generalmente estas llamadas y estos chats se hacen incluso en los recreos, cuando el joven está aislado del resto y está con un sentimiento de soledad. Y son esos horarios donde escriben con estas fundaciones que ponen, que es la Fundación José Ignacio. Eso como también parte de lo que hay para pedir ayuda y que lo puede hacer alguien que está preocupado por su hijo, por su alumno, por su hermano, etcétera, por su amigo o la propia persona que sufre. En los colegios lo que se está incentivando este año hizo un lanzamiento de una guía de prevención de la conducta suicida en establecimientos escolares. Durante todo este año se está haciendo difusión y hay una serie de recomendaciones que se le hace al establecimiento. Por ejemplo, tener protocolos claros de qué hacer cuando hay una pedida de ayuda o un intento dentro del colegio o un suicidio consumado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cómo se informa? ¿Quién es el que está en primera línea? ¿Cómo se atiende? ¿Qué cosas no hay que hacer? Eso es el protocolo, tener un protocolo claro de acuerdo a la realidad de cada colegio. La capacitación al equipo de convivencia en todas estas señales de alarma, factores que puedan ayudar a pesquisar quién está en una situación de riesgo, por ejemplo. ¿El bullying es una causa? ¿Puede llevar a una causa de suicidio en general? Está descrito como un factor, también un factor de riesgo. El ciberbullying, el bullying, ¿cierto? en el establecimiento escolar, el ciberacoso, ¿ya? Está descrito porque eso en el fondo lleva a un daño hacia un niño, un adolescente, ¿cierto? Que va mermando su autoestima, va mermando su estado de ánimo, por lo tanto vamos a tener este mismo desarrollo y podemos llegar nuevamente a un trastorno del ánimo, un cuadro depresivo, un trastorno ansioso depresivo, ¿ya? Y con todo lo que hablábamos hace un rato. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que también ha aumentado el suicidio entre los adultos mayores. De hecho, en la región, en el centro de Concepción, este último tiempo han habido dos. ¿Ha estudiado algo el fenómeno? Usted, aunque yo sé que su especialidad es infanto-juvenil, pero algo ha visto. ¿Cuáles son los desencadenantes? ¿Estas personas lo habían pensado en algún minuto de su vida? ¿La soledad? ¿Dónde está el factor ahí?
Claro, dentro de lo que yo he visto, por ejemplo, y lo que uno va estudiando también, es parte de digamos, del gran tema de la suicidalidad, ¿cierto? Y se da justamente en los extremos de la vida, en la infancia y la adolescencia, y después el gran grupo que se suicida es el adulto mayor. ¿Sí? Ahora, tiene que ver también con el digamos, en la etapa que se vive. Habitualmente son personas, muchas dejan de trabajar, dejan de tener una vida social activa, caen en esto mismo del aislamiento, dejan el propósito. Nuevamente llegamos al propósito vital, o sea, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Pierden ese motor que los impulsa a vivir. ¿Usted qué ha visto? Claro, yo no he estudiado específicamente el grupo etario, pero sí en lecturas, no solo en lectura, y esto ya me voy a desligar un poco de mi rol como investigadora, y voy a hacer más una reflexión como ciudadana. Lógico. Para todos juntos, si uno ve lo que estudia también en cierto sentido, ¿no? Sí, pero en el caso del adulto mayor, en la edad el rango donde está más en riesgo de 75 en adelante, hay un salto. Hay un descuido, una falta de cuidado a la tercera edad que yo veo, y esto ya no lo digo como investigadora, no tengo los datos a mano para... Pero el sentido común, lo que usted ve, el sentido común. Claro. A ver, no tiene un lugar. La persona de 75, 76 años ha perdido un lugar en la sociedad, un lugar de honra. Ya no se le toma como alguien que puede seguir aportando con esa sabiduría de vida. Se habla cada vez menos de eso, hay menos espacio. Las familias se han ido reduciendo. Esta figura de la matriarca o del patriarca está debilitada. Es bien triste como ciudadana, como persona, vuelvo a decirlo. Me parece que es un descuido a esta etapa de la vida, que puede ser muy bonita. Antes de los 75 hay mucho sentido, porque hay muchos abuelos criando nietos. Hay muchos abuelos criando nietos. De hecho, mi mamá, mi suegra me ayudan un montón en mis labores de crianza. Son muy activos. Pero cuando empieza arriba de 75 hay un deterioro físico importante. Estos adultos mayores también muchas veces están con problemas de salud. Ya pierden también su función dentro de la sociedad. La experiencia nos ha dicho que hay muchos adultos mayores que están abandonados, eso es cierto, claro. En hogares. Bueno, nosotros estamos muy preocupados de eso, tenemos hogares, pero la pregunta es que eso también tiene una componente basal de tipo biológica, genética, etcétera, o una persona a esa edad ya empieza a hacerse la pregunta de terminar con su vida como una experiencia psicológica, o hay factores genéticos, culturales, porque al final el tema ese, ¿no? Si esto tiene que ver con la genética, con la cultura, con el ambiente social, ¿qué es lo que prevalece en una persona en esa edad? Claro, es que al igual que digamos en este grupo de niños y adolescentes, ¿cierto? Hay también se repiten los factores de riesgo, ¿ya? Ahora, no es solamente la genética, no es solamente una vulnerabilidad biológica que debe existir, ¿ya? Pero no es solamente eso, porque si no, digamos, ya lo hubiese presentado desde la infancia o desde la adolescencia. Esa es la pregunta. Pero hay mucho adulto mayor que sin haber tenido episodios depresivos, sin haber tenido un intento o una ideación previa, en esta edad sí se genera. El suicidio no solamente está asociado a enfermedad psiquiátrica, a depresión, ¿ya? Sino que a veces aparece, ¿ya? Por circunstancias de la vida, por un contexto ambiental.
¿ya? Así que por lo tanto no es la determinante exclusiva la biología en este caso, ¿ya? Sino que se va dando y tiene que ver mucho con el funcionamiento de la sociedad hoy en día. Claro. Claro, o sea, en el fondo, si hay un denominador común, mientras más acompañados estemos los seres humanos, más acompañados, más queridos, más reconocidos, por así decirlo, por los otros, es mucho más difícil llegar a una determinación tan dramática. Ahora, la duda que me salta es si, y vuelvo al tema, si es previsible una cosa así siempre o a veces no. Bueno, yo creo que es importante, y hemos hablado de los factores de riesgo, los factores protectores, y sobre todo en los factores de riesgo, que la gran importancia que tienen, creo yo, y que creo que lo compartimos con la profesora, y ella ya en cierto modo lo mencionó, que es el concepto de que es prevenible, ¿ya? En la medida que conocemos los factores de riesgo, estos signos de alerta, que ella también mencionó, los directos, indirectos, ¿cierto?, nosotros somos capaces de prevenir, y eso queda, la persona que está al lado del que sufre, ¿cierto?, es quien primero debiera darse cuenta. A veces es evidente, pero otras veces no tanto. ¿Y qué es la pregunta? Claro, a veces cuesta, y muchas veces quizás en los casos de suicidio consumado justamente son aquellos casos difíciles en los que nadie se ha podido dar cuenta. Sí, por la línea de la impulsividad, de impulsividad Ya. y de la rabia, del enojo, es difícil de prevenir este suicidio consumado, que son muy sin mucha antelación, no hay mucha planificación, por lo tanto estos signos directos e indirectos son difíciles de prever, pero hay mucho que prevenir. Lo que se trata, toda esta prevención en los colegios y en universitarios, es incentivar la búsqueda de ayuda. Se está fomentando la cohesión. En los colegios mucho se habla de fomentar la cohesión de los grupos, de los cursos, para estar atentos a lo que le pasa al otro. Lo que queremos es que la persona exprese o pida ayuda. El adolescente es uno de los grupos que menos pide ayuda en salud mental. Y ahí quería hacer una reflexión con respecto al estigma que hay sobre el suicidio y la ideación, que tiene que ver con algunos mitos que todos tenemos, tenemos prejuicios que son culturales. Por ejemplo, asociar que el que piensa en matarse está loco, repetir ese discurso o tenerlo de forma muy fuerte, o que sea algo muy sancionado a ese nivel, tratar que todo el que piensa la muerte está loco, no ayuda a que la persona que sí lo piensa busque ayuda, porque van a pensar, lo van a estigmatizar. ¿Hay algo de eso? Lo mismo pasa, por ejemplo, el que se suicida es un cobarde. Entonces, ese tipo de aseveraciones tan extremas y tan rígidas no contribuyen a la persona que está sufriendo, y sobre todo el que tiene una ideación y una planificación. Creo que es mucho más fácil poder prevenir que el que comete intentos de suicidio más bien impulsivos, que son además a veces acompañados de consumo de sustancias, etcétera. Es un drama. Por lo tanto, hay que empezar, esto tiene que ver, la prevención también con psicoeducar. El mito, sí. El doctor también mencionó un mito. El suicidio, la prevención del suicidio no es asunto de profesionales, estamos todos involucrados en esto, compañeros de curso, profesores que estén atentos a las señales de alarma. El que se suicida no necesariamente está loco, no es un acto exclusivo de una locura extrema. Además, la locura uno lo asocia como a las enfermedades mentales más graves, no es así. Ahí hay que ir matizando, hay un dolor psicológico, la persona sufre, es una persona que sufre, no una persona loca. Y la cobardía es un juicio de valor de un acto sin conocer una historia.
Bueno, yo le agradezco, lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero ha sido un programa muy interesante, muy serio, y creo que a todos nosotros nos da muchas luces. Yo, bueno, les tengo un regalo. Este es un libro de poesía del padre Cecilio de Miguel, profesor aquí de la universidad por muchos años. Bueno, el arte siempre ayuda a recrear la vida. Escríbanos a @pediálogo. Estos temas a todos nos importan y están cordialmente invitados que el 24 de octubre a las 19 horas en el aula magna del Arzobispado para reflexionar sobre el suicidio infanto-juvenil, y de hecho nos va a acompañar el doctor Neves. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.